35º Congreso Nacional de Medicina General y Social. Germán Enrique Reyes Forero. Primer Simposio Internacional de Envejecimiento. Organiza Asmedas Antioquia. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Vamos a revisar un poquito el ciclo menstrual normal y cuando necesita intervenciones desde atención primaria o desde el especialista. Para la humanidad ha sido muy difícil entender qué es la menstruación, por qué ocurría este fenómeno. Inicialmente no era una situación tan recurrente y frecuente como es en la actualidad. En las sociedades preindustriales, por la tendencia secular de la menarca, las mujeres no menstruaban tan temprano y además la expectativa de vida no llegaba hasta tan tarde. Adicionalmente, las tasas de embarazo y lactancia eran más frecuentes, entonces no era, digamos, un fenómeno tan frecuente como es actualmente. A esta sangre, que no entendían muy bien de dónde provenía, se le adjudicaban poderes mágicos, poderes curativos, poderes dañinos, poderes que podían enfermar a la comunidad, impureza. Y el 12% de las sociedades preindustriales establecieron incluso unas medidas para defenderse de esta sangre dañina que se llamaban aislamiento menstrual. Aún hoy, algunas sociedades practican el aislamiento menstrual y son situaciones de grupos muy diversos. Es decir, esto ha ocurrido con los esquimales, ha ocurrido en Norteamérica, Suramérica, África, Asia. El aislamiento menstrual era una forma de defenderse de ese fenómeno que no entendían. Ocasionalmente era solo alejarse de la comunidad, pero había comunidades en las que hasta un año después de la menarquia había que aislarse y además les vendaban los ojos o tenían que ayunar o no se les podía dirigir la palabra y esto llegó incluso a tener víctimas fatales. Con los años entonces nos fuimos dando cuenta que hacía parte de la vida de la mujer, que no había que aislarse de la sociedad, pero se seguía teniendo un cierto tabú sobre el tema. En épocas más modernas se seguía considerando, por ejemplo, que correspondía a ser evaluada por psiquiatría una mujer que se quejara de cólicos, porque estaba yendo en contra de su naturaleza femenina. Y en el siglo XX, en el New York Times, a mediados del siglo XX, se cuestionó incluso si las mujeres menstruantes podían ir a votar, porque tal vez no tenían una estabilidad emocional suficiente para tomar decisiones. Cuando yo tenía ya 36 años, vi por primera vez en televisión que a una toalla higiénica le echaron una sustancia roja. Antes era inaudito pensar eso, ni siquiera era sangre, era agua roja. Antes se mencionaba por los laditos, se medio hablaba de toallas higiénicas, pero era muy inadecuado pensar siquiera en que eso se pudiera ver públicamente. Y aún hoy, tristemente, seguimos encontrando suegras que van a cargar al recién nacido, que van a conocer al recién nacido y no lo cargan porque están menstruando y de pronto lo enferman. Y genera ausentismo escolar y es difícil para muchas jóvenes acceder a artículos de limpieza y genera incluso solicitud de histerectomías. Sáqueme eso que yo ya no quiero tener hijos y no quiero estar sangrando. En India, por ejemplo, para mejorar las tasas de mujeres trabajando que no se incapaciten por menstruar, hay solicitudes de las pacientes de histerectomía. Aún hoy, entonces, tenemos cierto tabú con la menstruación, no entendemos de todo lo que es normal y lo que no es normal, e incluso en personal de salud a veces escucha uno la lógica de, tiene cólicos, claro, pero a una paciente le dijeron textual, ¿para qué nació mujer? Como si los cólicos fueran razonables. Estas entonces son chozas de aislamiento menstrual que, como pueden ver, ocurrieron en sitios muy diversos.
Etiopía, Vivienda Navajo. Esta es una cabaña de Colombia. Y las mujeres entonces fueron buscando maneras de qué hacer con esa sangre menstrual. Inicialmente usaban papiro las egipcias, luego usaban pieles, este es un cinturón para la menstruación, y fue hasta el siglo pasado que se tuvo acceso a toallas higiénicas y tampones, y en la actualidad tenemos todo este boom de copa, disco, esponja y muchas otras posibilidades para que la mujer no pierda calidad de vida por tener que encargarse de su sangrado. Entonces, menstruar no es una maldición, pero ¿por qué menstruamos? La mayoría de las especies no menstruan. Muy pocas especies, algunos primates, algunos murciélagos y la musaraña elefante, que es este animalito que ven ahí, sí producimos sangre menstrual. Los perros, por ejemplo, no menstruan, lo que tienen es un edema de la vulva y por eso vemos sangrado, pero no es sangre proveniente del endometrio. Entonces, algunas especies no generamos preparación endometrial en respuesta a un embrión, sino antes de que ocurra el embarazo. Esto es un fenómeno inusual en la naturaleza y no ocurre en toda la vida fértil de la mujer. No tenemos que esperar preparación de endometrio cuando usamos métodos hormonales, sobre todo los de largo plazo. Puede haber periodos de inadecuada preparación en la pubertad, cerca a la perimenopausia, en la lactancia. Y adicionalmente, menstruar no es una obligación, no es una sustancia, como consideraban los griegos, dañina que se está acumulando en el cuerpo. Es una preparación para el embarazo y si no voy a buscar un embarazo, no tengo que producir endometrio, eso no me va a enfermar o a intoxicar. A lo largo entonces del desarrollo en la modernidad, fueron encontrando distintos puntos del rompecabezas. En 1600 vieron de un ovario un folículo, eso todavía no lo habían asociado. Luego, en el siglo XVII, vieron el cuerpo lúteo, porque posovulación es visible. Luego, entonces, en 1827, vieron por primera vez un óvulo, ya maduro, y en el siglo XIX, esta doctora propuso la teoría de que tal vez esa sangre se acumulaba esperando un embarazo, así, por encima, sin entender el detalle. Luego, en 1908, se describió histológicamente en animales las 4 fases, la fase folicular, luego ovulación, luego la fase lútea que precede el sangrado, los cambios histológicos del tejido. En 1929 se describió la estrona y en 1934 la progesterona. Se requirió muchos más años para luego asociar todo esto a GnRH hipotalámica, estimula LH-FSH de la hipófisis, que estimula producción de estrógenos y progesterona en el ovario, que controla la menstruación. Es decir, nos demoramos muchos años para entender que el endometrio depende de los ovarios y los ovarios dependen del cerebro. Fue hasta 1951 que este químico mexicano, Luis Ernesto Miramontes, diseñó por primera vez, aisló, la noretisterona y así sintetizó por primera vez la píldora anticonceptiva. Pero, aunque ustedes no lo crean, fue hasta enero de 2024, hace 10 meses, que se empezó a vender de forma libre en Estados Unidos la píldora anticonceptiva. Hasta hace un año las mujeres en Estados Unidos no podían ir a una farmacia a comprar anticonceptivos, 70 años después. Se diseñó originalmente en mujeres que necesitaban mejorar su fertilidad, pero luego se vio que si se daba de forma permanente, entonces las mujeres no iban a quedar en embarazo con este influjo de progesterona que bloquea el pico de LH. Y luego las mujeres dijeron, si venimos acostumbradas a menstruar, queremos algo cíclico, y se diseñó la adición de estrógenos y los métodos cíclicos para planificar. Ahora,
Entendemos que es un fenómeno normal, pero que será salirse del promedio saludable en la menstruación. Tenemos una herramienta valiosísima que son las aplicaciones de los ciclos menstruales. Hay muchísimas, muchísimas sin costo, muchísimas que ya vienen en los dispositivos celulares. Y se ha logrado más de 200 millones de descargas de más de 100 aplicaciones. Y entonces hemos podido evaluar qué es una menstruación normal. Antes creíamos que era de 25 a 32 días y nos dimos cuenta que los ciclos ovulatorios pueden variar un poquito más. En promedio, en mujeres menores de 25 años, un ciclo menstrual dura 29 días y luego, a expensas de la fase folicular, vamos a disminuir a 28 días en mujeres mayores de 40 años. Pero esta es la duración promedio. Cuando vemos esa gráfica de 28 días con una semana folicular, una semana ovulatoria, una semana de sangrado, es, digamos, para efectos prácticos como los médicos estudiamos, pero puede haber ciclos desde 21 días hasta 36 días, siendo estable las 2 semanas que dura el cuerpo lúteo y muy variable la primera fase en la que podemos estar de 1 a 3 semanas antes de ovular. La variabilidad de este ciclo menstrual ocurre con mucha más frecuencia en mujeres jóvenes o en mujeres de más edad, es más estable, hay menos variabilidad en los ciclos de mujeres de 25 a 35 años y también ocurre más variabilidad en el ciclo menstrual en mujeres que tengan mayor índice de masa corporal. Entonces, lo ideal es que nuestras pacientes lleven un calendario menstrual, que sepan si tienen ciclos de 21 a 36 días, que calculen que no sea demasiada cantidad y que no reporten dolor. Cuando estamos haciendo la anamnesis a una paciente y le preguntamos edad de la menarca, paridad, fecha de última menstruación, es fundamental que nos detengamos a preguntar, no, ¿sus sangrados son normales? Sino, sus sangrados son mensuales, en poca cantidad y sin dolor. Porque la palabra normal, muchas mujeres no entienden el detalle. Puede que sangren excesivamente y que sea un problema familiar y que hayan normalizado sangrar mucho o que hayan normalizado estar incapacitadas por el dolor. Cuando hablamos de un sangrado normal de volumen hasta 80 mililitros, es el volumen sumado en los 7 días de sangrado. Esto es difícil de cuantificar si la paciente no usa copa o disco menstrual, pero hay una forma muy sencilla para preguntarle a las pacientes. ¿Usted se gasta más de un paquete en la semana de menstruar o una toalla higiénica normal? ¿Se llena antes de 2 horas? Eso ya es un volumen aumentado. Y el dolor, si bien puede haber alguna sensación de disconfort, sobre todo nos debe llamar la atención cuando sea un dolor gravativo que afecte la calidad de vida de la paciente. Usted falta al colegio por los cólicos, usted tiene problemas en concentrarse en el trabajo por el dolor que está sintiendo. De ahí entonces derivaremos las 3 alteraciones más comunes del ciclo menstrual femenino, que son síndrome ovario poliquístico, endometriosis y hemorragia uterina anormal. No podemos hoy profundizar en todo, pero tenemos 5 herramientas valiosísimas. Esta es una conferencia que dio el doctor Aristizábal. En ella nos explica muy bien cómo medimos el índice de andrógenos, cuál es la relevancia de los diagnósticos diferenciales. Tenemos la conferencia de la doctora Muñoz sobre endometriosis y preguntas frecuentes de pacientes con endometriosis. También de Asmedas tenemos la exposición de hemorragia uterina anormal de la doctora Guevara. El 20 de octubre, el doctor Luis aquí presente nos habló ampliamente de endometriosis y tenemos una herramienta muy valiosa también en la página de YouTube de Endogine sobre el mapeo de endometriosis. Es una conferencia corta que da el doctor Contreras, que es un experto en el mapeo de endometriosis en la ciudad, y nos explica la utilidad de esta herramienta y los detalles de cómo se realiza y cómo se solicita. Entonces vamos a ver detalles de las 3 situaciones, novedades de esas 3 alteraciones. El síndrome ovario poliquístico.
El 10% de la población puede tener síndrome ovario poliquístico. Esto no significa que el 10% de las mujeres tengan que estar medicadas de por vida, pero sí necesitarán algún tipo de seguimiento y control. Es una disfunción neuroendocrino-metabólica. No es un quiste del ovario, no es un tumor del ovario, no es un problema que se resuelve quitando los ovarios. Las pacientes y los médicos a veces malinterpretan la causa del síndrome ovario poliquístico porque de entrada no está bien nombrado y se nos olvida el resto de influjo relevante en adiposopatía, adrenales, resistencia a la insulina y hormonas cerebrales. Si bien es un diagnóstico que podemos hacer por clínica, se recomienda confirmar bioquímicamente, porque hay muchas otras situaciones que pueden alterar los ritmos, hay muchas otras situaciones que pueden generar hiperandrogenismo, entonces se prefiere la confirmación bioquímica, los exámenes que tenemos disponibles, sulfato de hidroepiandrosterona de las suprarrenales, testosterona libre, androstenediona ovárica, se detallan ampliamente en la conferencia del doctor Aristizábal. Es importante que sepamos que tiene algo de etiología genética y epigenética y que hay muchas familias que normalizan esta irregularidad menstrual. Entonces siempre debemos indagar por qué está sucediendo en la niña, porque su mamá y su abuela pueden haber normalizado menstruar cada 3 meses. Todos conocemos los criterios de Rotterdam de imágenes multifoliculares, al menos un ovario de más de 10 mililitros con menos de 10 folículos de 12 milímetros, hiperandrogenismo o hiperandrogenemia y ciclos largos o ausentes, oligo o amenorrea. En estos 2 de 3 criterios que debemos cumplir, debemos ser muy juiciosos en ciertas etapas de la vida de la mujer. ¿Por qué? En pacientes núbiles que no podemos hacer una ecografía transvaginal, el conteo folicular no se puede hacer vía abdominal. Es decir, el criterio ecográfico de Rotterdam es para pacientes a quienes se les pueda realizar una ecografía transvaginal. No es válida la evaluación de un ovario multifolicular como alterado en ciertos periodos de la vida, por ejemplo, a 3 años de la menarca o si la paciente está lactando. En adolescentes, en mujeres lactantes, en pacientes que no podemos realizar una ecografía transvaginal, nos tendremos que llenar de motivos con los otros 2 criterios, evaluando su ciclo y bioquímicamente cómo está esa paciente. El síndrome ovario poliquístico le puede llegar perfectamente a un médico de atención primaria, pero también, como pueden pasar tantos años normalizando la alteración, pueden llegarle ya a otras especialidades. Entonces puede que una mujer con diabetes mellitus le llegue al internista porque tuvo resistencia a la insulina inducida por años de síndrome ovario poliquístico no tratado y en ese momento se haga el diagnóstico de que esa mujer tuvo síndrome ovario poliquístico. Puede llegarnos a los ginecólogos una paciente de 50 años con hiperplasia endometrial porque pasó 30 años menstruando 2 o 3 veces al año y nunca se le hizo el diagnóstico. Puede llegar a dermatología, porque es uno de los síntomas por los que las mujeres se preocupan por consultar. Se ha normalizado el dolor y los ciclos irregulares, pero no se ha normalizado tener pelos en la cara, tener acné que nos deje cicatrices, entonces a veces por ahí entran a la evaluación clínica. Y puede llegar incluso antes de la menstruación o en el periodo puberal a pediatría. El síndrome ovario poliquístico se asocia a pubertad precoz. Entonces, cuando detectemos una alteración así en la persona, debemos entender que no es un problema del ovario, es un problema sistémico, que además si no lo tratamos a tiempo puede generar alteraciones que afectan la vida de la paciente. Diabetes, hipertensión, cáncer de endometrio, entonces amerita que las pacientes estén diagnosticadas a tiempo y adecuadamente tratadas. Si bien tenemos en la mente un fenotipo clásico del síndrome ovario poliquístico, no todas las mujeres tienen el mismo fenotipo. El 50% de las mujeres con síndrome ovario poliquístico van a ser obesas, el otro 50% no. El 75% de las mujeres con hirsutismo tienen síndrome de ovario poliquístico asociado. No todas van a tener hiperandrogenismo y ojalá
no lleguen a tener hiperandrogenismo. Ojalá hagamos el diagnóstico en hiperandrogenemia, antes de que ya se desarrollen, por ejemplo, los folículos que van a ser muy difíciles de revertir, folículos pilosos en distribución androgénica. Entonces, el síndrome ovario poliquístico no deberíamos pensarlo como un problema ovárico, sino como una disfunción neuroendocrina metabólica, y es un círculo vicioso. Tenemos una LH aumentada con una FSH normal o baja, tenemos resistencia a la insulina, tenemos alterada la esteroidogénesis, tanto ovárica como suprarrenal, y tenemos alterada la foliculogénesis. Este círculo vicioso tiene un problema, y es que se retroalimenta a sí mismo. Es decir, la resistencia a la insulina empeora la hiperandrogenemia, aumenta la LH, disminuye la proteína transportadora de hormonas esteroideas, entonces hay más testosterona libre circulando. La hiperandrogenemia también disminuye la proteína transportadora de hormonas esteroideas, empeora la adiposidad central, empeora la resistencia a la insulina. La esteroidogénesis anormal, entonces termina de descuadrar la relación LH-FSH, y como es un círculo vicioso, también es un círculo por donde empecemos a impactar, vamos a mejorar la enfermedad para la paciente. Entonces, cuando tenemos un diagnóstico de síndrome ovario poliquístico, lo primero es explicarle a la paciente que es una enfermedad sistémica, y la primera medida debe ser alimentación adecuada y ejercicio que mejore la musculación, o sea, mejorar la proporción grasa-músculo, más que bajar de peso solo en kilos. Solo esta intervención va a mejorar en gran medida ese círculo vicioso, va a permitir que baje la LH y pueda hacer sus picos y luego ovule, entonces no haya hipertecosis, entonces no haya tantos andrógenos circulando, disminuya la adiposidad central y se empiecen a romper las interacciones que estaban fortalecidas en este círculo vicioso. Pero ojo, como es la primera medida que le proponemos a las pacientes, alimentación adecuada y ejercicio, debemos explicarle a la paciente que esto le puede mejorar la ovulación. Algunas mujeres creen que ovular y menstruar van de la mano siempre. Las mujeres con síndrome ovario poliquístico pueden no menstruar y ovular y embarazarse. O sea, no debemos confiarnos en el síndrome ovario poliquístico como un método para planificar. Por lo tanto, en las mujeres que vamos a mejorar el estado metabólico, debemos tener mucho cuidado con embarazos no deseados al momento de pérdida de peso, pérdida de grasa y mejorar la alimentación. Adicionalmente, podemos necesitar, además de cambios en el estilo de vida, la alimentación y el ejercicio, algunos medicamentos, pero no tenemos que empezarle a todas las mujeres con este diagnóstico anticonceptivos orales combinados. Habrá fenotipos en los que predomina la hiperandrogenemia y necesitaremos antiandrógenos como la espironolactona. Habrá fenotipos en los que predomine la resistencia a la insulina y necesitemos metformina. Habrá fenotipos en los que se afecta mucho la adiposidad central y la obesidad y necesitemos liraglutida. Y habrá situaciones en los que la paciente no esté buscando embarazo y quiera menstruar mensualmente, y los anticonceptivos orales combinados son una opción, pero no necesariamente la primera línea. Dado que ya dijimos menstruar es opcional, a las pacientes deberíamos preguntarles, ¿quieres embarazo o no quieres embarazo? Si quieres embarazo, podemos regular el ciclo con progesterona cíclica que no genera anovulación. Si no quieres embarazo, la siguiente pregunta sería, ¿prefieres menstruar o no quieres menstruar? Porque el cáncer de endometrio también podemos controlarlo con sistemas intrauterinos hormonales que eviten la producción endometrial durante 5 años, no necesariamente producir endometrio y descamarlo cíclicamente. Esto es solo una de las opciones que además va acompañada de sus correspondientes efectos secundarios que veremos más adelante. Sobre la endometriosis, el doctor Luis nos hizo una exposición muy amplia la semana pasada. Los invito a que revisen la conferencia sobre la guía europea, pero puntualicemos algunas cositas. También afecta al 10% de la población. Es una enfermedad crónica, inflamatoria,
no es un problema del endometrio, no es un problema del útero, se extiende mucho más allá y debemos trabajar con diagnóstico de manejo siempre que encontremos dismenorrea gravativa. Es decir, no necesariamente tenemos que empezar por una laparoscopia o por un mapeo alterado. Es muy hereditaria, entonces también a veces se normaliza en la familia esta dismenorrea gravativa incapacitante y si bien ya sabíamos la causa por posible reflujo endometrial, dependiente de estrógeno, resistente a progesterona, se han planteado nuevas situaciones por las cuales podría ocurrir, como la metaplasia celómica, el cambio en células madre, neuroangiogénesis, que explican, por ejemplo, la presencia de tejido endometriósico también en hombres o en mujeres que no tienen útero. Es un problema que va mucho más allá de menstruación en los sitios que no debe estar. Entonces, debemos descartar diagnósticos diferenciales, pero siempre que clínicamente sospechemos dismenorrea gravativa sin otra causa, debemos explicarle a la paciente que tiene un problema inflamatorio crónico por fuera del útero y los riesgos de la endometriosis no tratada. Todos los medicamentos tienen efectos secundarios, pero no tratar un síndrome ovario poliquístico, no tratar una endometriosis puede generar en la paciente secuelas luego en la vida, infertilidad, algunos cánceres, 1% de carcinogénesis en la endometriosis, 80% en ovario, pero 20% por fuera, como cáncer de pleura o cáncer de intestino. Y no tenemos que esperar a confirmar el diagnóstico, tenemos un diagnóstico de manejo. Empezamos el tratamiento de la endometriosis y necesitaremos mapeo para descartar endometriomas, endometriosis profunda, necesidad de laparoscopia o laparoscopia en pacientes que no respondieron al manejo empírico inicial. Estas son las guías que el doctor Luis nos amplió en la exposición. Los invito a que la revisen, son las vigentes. Cuando tenemos endometriosis, vemos que a veces los médicos le dan una esperita a la paciente. Es normal que tenga cólicos porque está muy joven. Esperemos a ver si después del primer embarazo mejora. Todo lo contrario. Llegar al diagnóstico de endometriosis y tratar la endometriosis en las adolescentes es más efectivo porque ese es el momento en el que más puede generar tejido endometrial. Y hay que ponerle atención a la dismenorrea desde que empieza a ocurrir y a situaciones asociadas, como infecciones vaginales que empeoren la inflamación aberrante que se asocia a la endometriosis. Es importante que sepan que el año pasado se aprobó la ley de endometriosis en el país y entonces a un año, o sea, a principios del próximo, el Ministerio de Salud está llamado a generar guías de manejo, centros de atención multidisciplinaria, recurso humano en salud y lugares donde atender a las pacientes de forma multidisciplinaria y, entre otras cosas, un registro de las mujeres con endometriosis. En Colombia se cree, pero está por verse, que hay más de 3 millones de mujeres sufriendo de endometriosis. Extrañamente, hay hipertensos y hay diabéticos y hay programas para hipertensos y diabéticos, pero no hay programas para mujeres con síndrome ovario poliquístico y endometriosis, siendo tan prevalentes en la población. Deberíamos tener diseñados programas de prevención y seguimiento a las patologías que afectan, así sean más, digamos, a las mujeres. Y para terminar, entonces, sobre hemorragia uterina normal, los invito también a ver la conferencia de ASMEAS, pero recordar que debe ser preguntada. 1 de cada 4 mujeres sangra más de lo normal, la mitad ni siquiera consulta. Y cuando identificamos que hay sangrado abundante, a veces normalizamos esta cantidad de sangrado. Es la segunda causa de consulta a ginecología luego de las infecciones del flujo vaginal y debemos ser muy concienzudos en la historia clínica y el examen físico. Evaluar qué riesgos de causas de sangrado tiene la paciente acorde a su edad, qué medicamentos está tomando, hacer la especuloscopia, mirar el cérvix, ver si hay pólipos cervicales,
descartar cáncer de cérvix, de endometrio, antes de dar manejos hormonales y como mínimo medirle a la paciente hemoglobina ferritina a tiempos y recordar que el von Willebrand está presente en el 1% de la población. Es inaudito que una mujer llegue a los 25 años y haga un código rojo y fallezca a los 25 años por sangrado en el parto, cuando ya llevaba 10 años sangrando demasiado, 13 veces al año. Y entonces 130 veces tuvimos la oportunidad de hacer un diagnóstico de una alteración en la coagulación y nos dimos cuenta cuando ya era demasiado tarde. Bueno, en aras del tiempo, entonces recordemos que el médico de atención primaria tiene muchas herramientas para manejar el ciclo anormal. Debe estar pendiente de situaciones urgentes como sangrado por amenazas de aborto, necesidad de transfusión en mujeres jóvenes por sangrados masivos, situaciones más graves en las que se requiera remisión como pareja subfértil. Y lo que sigue no es para que lo lean, sino para que lo vean. No tenemos que recurrir de entrada a los anticonceptivos orales combinados en todas las pacientes. Debemos individualizar el tratamiento. Primero, recordar que como anticonceptivos los orales no son los mejores, siempre acompañarlos de preservativo, pero además vean la cantidad de riesgos con la progesterona, la cantidad de riesgo con los estrógenos. Gracias. Entonces, riesgo-beneficio. A muchas pacientes les encontraremos los llamados criterios OMS4 para los estrógenos y tendrán contraindicado el uso de los estrógenos, pero tenemos muchas otras herramientas. Recordemos que el SIU, los 3 tamaños que tenemos disponibles en el país, hacen parte del POS. Y la sedación también, las pacientes no tienen que pasar por situaciones dolorosas. Por último, ¿cuándo remitir? El médico de atención primaria perfectamente puede manejar la mayoría de las alteraciones del ciclo, pero habrá ciertas situaciones como tumores complejo de ovario que necesitan marcadores y descartar si es un cáncer o un endometrioma, hiperplasia suprarrenal congénita, pareja subfértil, en las que se tenga que remitir a especialista para el manejo. La idea sería un manejo multidisciplinario en centros especializados para estas alteraciones. Para concluir entonces, las mujeres no deberían ser víctimas de su ciclo menstrual individual o socialmente, sino que pueden estar en control de su ciclo, entender su ciclo y sobre todo mantener calidad de vida, así sean personas menstruantes. Gracias.